Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 3 y hoy vamos a hablar del superhombre. El superhombre es un concepto muy importante y es el más conocido y discutido de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Representa la culminación del poder de la voluntad y la afirmación radical de la vida. Constituye una de las ideas más provocativas y fundamentales de su obra, donde el superhombre no es un ser perfecto o ideal, sino más bien un individuo que ha trascendido las limitaciones impuestas por la sociedad, la moralidad, las convenciones humanas, para crear su propio significado y propósito de vida. Nietzsche introduce la figura del superhombre en su obra más influyente, Así habló Zaratustra, como una metáfora para el individuo, que se ha liberado de las valoraciones morales impuestas por la cultura occidental, especialmente por los valores cristianos, y según Nietzsche, la moralidad tradicional, que valora la humildad, el sacrificio y la sumisión, que como vimos en el anterior episodio hablan de la moral del esclavo, está basada en una visión de la vida como algo que debe ser soportado, que debe ser sufrido, en lugar de ser afirmado y vivido con pasión. La moralidad del dueño, del esclavo y el señor, ¿no? La moralidad del señor, donde el superhombre es un trasvalorador de estos valores, o sea, no sigue los valores convencionales de bien y mal, sino que los crea según sus propias circunstancias y deseos. Y en este sentido, el superhombre es un individuo que afirma la vida tal y como es, sin recurrir a ideologías trascendentales ni promesas de una vida futura mejor. Entonces, el superhombre no está condicionado por normas externas ni por una moral colectiva. Es capaz de crear sus propios valores y determinar su propio destino sin depender de lo que otros esperan o imponen. La autonomía del superhombre es radical. No sigue las reglas establecidas, sino que actúa de acuerdo con sus propias normas. El superhombre no es estático ni perfecto, sino un proceso continuo de superación. Nietzsche ve la vida como una lucha constante para trascender las limitaciones de personas y, a nivel de personas y a nivel del individuo internamente, a nivel social y a nivel interior, personal. El superhombre es alguien que no se detiene en el confort de la mediocridad, sino que está en constante proceso de evolución y automejoramiento. Y mientras que la moralidad tradicional promueve el sacrificio, el sufrimiento como valores redentores, el superhombre afirma que la vida en su totalidad debe ser vivida, incluyendo sus sufrimientos y sus contradicciones. El superhombre no busca escapar de la vida, sino vivirla de tal forma más plena y sin restricciones. Esto incluye la aceptación de la eternidad, de la eterna recurrencia. Esta eterna recurrencia es que nosotros vivimos repitiendo vida tras vida las mismas situaciones que estamos ahora, ¿no? Yo estoy viviendo una y otra vez la misma situación, vida tras vida tras vida. Y tener conciencia de eso hace que tenga más conciencia de mis actos, más conciencia de cómo actúo cada segundo. Y por eso al anterior episodio lo relacionamos como vida, ¿no? Porque si yo pienso esto, acepto ese pensamiento, entonces tengo más control sobre lo que hago y lo que digo y lo que pienso y cómo actúo y si me dejo influenciar o no me dejo influenciar. Y en otras formas me libero aceptando esta eterna recurrencia. Como vimos en el anterior episodio, ¿no? Es un tipo de analogía igual que la oriental, donde la oriental en la rueda de samsara pasa lo mismo, pero el hombre por meditación, por darse cuenta de esto, sale de esta rueda del samsara, ¿no? Pero aquí en Nietzsche acepta la rueda del samsara y al aceptar la rueda del samsara tiene más conciencia de sí mismo y vive de acuerdo a una independencia, vive creando una autosuperación constante. Y en esa autosuperación constante se puede encontrar liberación, evidentemente, pero sin un proceso holístico, sin un proceso general, como el sistema hindú, el sistema de la rueda del samsara, no se podría salir de esta rueda.
Y el concepto de Nietzsche es clave, la eterna recurrencia, que implica vivir de tal manera que uno estaría dispuesto a repetirla eternamente, tal como la rueda del samsara se menciona en la tradición oriental. Y que es muy interesante este aspecto de la repetición constante de la vida, ¿no? Porque nosotros podemos pensar que ahora nosotros somos libres, pero si volvemos a nuestros recuerdos, nos damos cuenta que estábamos determinados por la familia, que estamos determinados por la ciudad donde hemos nacido, la escuela donde nos hemos educado, el barrio donde hemos crecido, y todo eso constituye una identidad, una forma de ser, un tipo de cárcel, un tipo de rueda que se repite sin que tengamos mayor libertad, ¿no? ¿Qué tal acá de 5 años uno es más consciente de las cosas y dice, no cometo estos errores, ¿no? Entonces realmente es muy interesante analizar esta eterna recurrencia, ¿no? Como algo ya dado, determinado una y otra vez, viviendo lo mismo, no siendo conscientes de eso y dejándonos llevar por las convenciones sociales, todo lo que Nietzsche diría que no hay que dejarnos llevar, ¿no? Los contextos, los prejuicios y demás. Y el superhombre se distingue por su capacidad de estar por encima de las masas, no busca la aprobación de la sociedad ni se ve influenciado por las normas de la moralidad colectiva. Es una figura que desafía la mediocridad y la conformidad, representando a aquellos que son capaces de vivir de manera auténtica. Nietzsche ve al superhombre como una respuesta crítica a la decadencia de la moral cristiana y la visión del mundo que ha dominado la cultura occidental. La moral cristiana, según Nietzsche, pone énfasis en la sumisión, el sacrificio, la humildad, valores que considera negativos y que llevan a la negación de la vida. En lugar de aceptar estos valores como universales, el superior los rechaza. El superhombre, los rechaza y crea una moralidad basada en la afirmación de la vida, la creatividad, el poder y la trascendencia personal. El superhombre representa en muchos aspectos la muerte de Dios, un tema recurrente en Nietzsche, donde la desaparición de un orden divino lleva a la humanidad a la necesidad de crear un nuevo sentido y propósito para la existencia de la vida, para las vidas personales de cada uno. Sin la estructura moral tradicional, el individuo tiene la responsabilidad de crear su propio camino, y lo que pone en manifiesto la libertad y el poder inherentes a la figura del superhombre, lo que hace que realmente sea libre. Y es algo muy importante y muy curioso esta parte de Nietzsche, que tiene todo el sentido, toda la lógica, pero para ese tiempo no era leído una reconstrucción post-mortem, ya se dieron cuenta de que esto era así, y cuando manipuló su hermana Elisa de los escritos para los nacionalistas, alemanes nacionalistas, ya se veía un poco como tenía más sentido esto, ¿no? Y bueno, de ahí subyace la guerra, la Segunda Guerra, que es la culminación de la Alemania nazi. Es importante entender que Nietzsche no está proponiendo al superhombre como un ser literal o físico, sino es un ideal filosófico. La figura del superhombre debe ser vista como una metáfora para el individuo, como un modelo capaz de superar las limitaciones impuestas por la sociedad, la cultura, las religiones tradicionales. Y Nietzsche usa la figura del superhombre como un modelo de aspiración para aquellos que buscan vivir de manera plena, independiente y creativa, ¿no? Lo que ahora se podría decir este tipo de la Matrix, salir de la Matrix, pero de un sistema económico social donde surge la empleabilidad y conviértete en rico y conviértete en tu propio jefe, y la consideran la Matrix, salirse de esa situación y ser más libres, independientes, vivir de manera plena, creativa, y se podría transpolarizar a esta filosofía actual que tenemos, ¿no? Del capitalismo, la libertad económica y demás aspectos que podrían estar relacionados con Nietzsche y este modelo de aspiración que sería el superhombre, que en la actualidad evidentemente sería el super rico, ¿no? El millonario. Entonces, el concepto de superhombre es una de las ideas más poderosas y complejas de la filosofía de Nietzsche. En sus escritos especialmente, y en Así habló Zaratustra, introduce al superhombre como un ideal de autosuperación y afirmación de la vida,
un individuo capaz de superar las limitaciones impuestas por las normas sociales, la moral tradicional y las creencias religiosas. El superhombre es una figura de aquel individuo que ha alcanzado el más alto grado de libertad y autodeterminación. En este sentido, el superhombre no se ajusta a los valores impuestos por la sociedad o la religión. En lugar de ello, crea sus propios valores a través de la voluntad de poder, la autocreación, que es clave para comprender el concepto. El superhombre no sigue reglas preestablecidas, sino que se convierte en un artífice de su destino, o sea, dueño de su recurrencia, dueño de esta rueda, de este eterno retorno, cambiando el eterno retorno, enfrentando los desafíos y las luchas internas sin caer en el conformismo. El conformismo resulta del hábito, ¿no?, de girar en la misma situación, como un círculo vicioso. También se puede aplicar acá en la lucha constante y el eterno retorno por la liberación del artífice de nuestro destino. Nosotros pensamos a veces que somos libres, pero nos determinan los miedos, nos determinan los prejuicios, nos determinan la situación económica, nos determina nuestros propios complejos, nos determinan nuestras propias limitaciones impuestas, nos determinan muchas cosas que no entendemos y no profundizamos tampoco en eso, ¿no? Nos determinan los vicios, nos determinan algún defecto, sea de los 7 pecados capitales, pereza, gula, orgullo, vanidad, lujuria, lo que fuese. Nos determinan muchos aspectos, el desorden, nos determinan muchas cosas que son simples, pero al ser simples no nos damos cuenta de ellas, no somos conscientes de la simplicidad de la vida, y al no ser conscientes de la simplicidad de la vida nos dejamos llevar por esas cosas y nos dejamos manipular por esas cosas. Entonces hay que tener en cuenta esto para entender qué es el superhombre, ¿no? Un ser muy consciente de todo esto. Bien, la filosofía de Nietzsche entra en contraste o magnifica el contraste entre el superhombre y el hombre común. El hombre común representa la mayoría de la humanidad, ¿no? Aquella que sigue las normas establecidas por la cultura, religión, las instituciones, mientras que el superhombre es el individuo que trasciende estas normas y crea su propia existencia auténtica. A continuación vamos a explorar cómo es este versus la moral del hombre común y la moral del superhombre. Bien, el hombre común se ajusta a la moral tradicional, ¿no? Y sigue las reglas impuestas por la sociedad. Esta moral está influenciada principalmente por el cristianismo, que valora la humanidad, el sacrificio, la sumisión y el sufrimiento, ¿no? Y el hombre común es aquel quien acepta sin cuestionar las normas sociales y religiosas y vive dentro de los límites de lo que le ha enseñado, lo que es correcto y virtuoso. En cambio, el superhombre, en contraste, es un trasvalorador de los valores tradicionales, ni critica la moral de los esclavos que prevalece en la sociedad y propone una moral de señores basada en la autonomía, la afirmación de la vida, la autocreación. El superhombre no sigue las normas impuestas, sino que crea sus propios valores para que la vida no sea un sufrimiento que debe ser soportado, sino un proceso. El sufrimiento no es soporta esto, no te mando esto y soporta eso, sino te mando esto y supera, y afírmate, y créate, y reinvéntate. Eso es la esencia del superhombre. El hombre común, por otro lado, frente al sufrimiento, suele ver la vida como algo que debe ser soportado, de sobrevivir. La moral tradicional enseña a sufrir en silencio y a buscar recompensas en la vida posterior, en el cielo, la salvación, y en encontrar consuelo en la humildad y el sacrificio, mientras el superhombre afirma la vida tal y como es, todos sus sufrimientos, contradicciones y desafíos. Para él la vida no es algo que debe ser soportado, sino algo que debe ser vivido intensamente, creado y afirmado. El superhombre no se rehúsa al sufrimiento, sino que lo abraza como una oportunidad para crecer y transformarse. La voluntad de poder impulsa al superhombre a superar cualquier obstáculo y a encontrar significado en cada aspecto de la vida. El hombre común, frente a la autocreación,
Es muy importante entender que la autonomía personal del hombre común es limitada, ya que su vida está guiada por las expectativas exteriores, como la religión, el Estado, la familia, y la autocreación es en muchos casos algo ajeno a esa experiencia. No se puede autocrear otra vez, no se puede reinventar, ya que se ve atrapado en la repetición de los valores heredados. En contraste con el superhombre, que es creador auténtico de su propio destino, creador auténtico de su vida, donde ha alcanzado el máximo nivel de autonomía y autodeterminación, y su existencia se basa en la capacidad para definir sus propios valores y propósitos. En lugar de ser conformista o seguir en el camino marcado por la sociedad, el superhombre trasciende las expectativas sociales y vive según su propia voluntad de poder. No está limitado por lo que otros esperan de él, sino que busca superarse continuamente, desafiando sus propias limitaciones y creando algo nuevo, que es la esencia del superhombre. Bien, implicaciones éticas. Vamos a hablar de las implicaciones éticas, ¿no? La figura del superhombre es en gran parte una reacción contra la ética convencional. Nietzsche cuestiona profundamente las normas éticas que promueven la sumisión, la humildad, la autonegación como valores fundamentales, ¿no?, de este cristianismo, de la moral de los esclavos, especialmente las que promueven la moralidad cristiana. Según Nietzsche, esta ética está orientada a la negación de la vida, ya que pone el énfasis en la humildad y el sufrimiento en lugar de la afirmación y el crecimiento. El superhombre representa una nueva ética, a una que se basa en la autocreación y en la afirmación de la vida. En lugar de adherirse a un sistema ético preestablecido, el superhombre crea sus propios principios y normas basados en la voluntad de poder, y esto significa que la ética del superhombre es profundamente individualista y autónoma. El individuo no sigue leyes externas, sino que define lo que es normal o moralmente valioso para él mismo, creando así una ética liberadora y vitalista. En lugar del sacrificio, la pobreza o la sumisión como virtudes, el superhombre valora la vitalidad, la autodeterminación y la expresión de la voluntad propia. La moral del superhombre está orientada a la creación de la vida y al desarrollo de todo potencial humano. En esta ética se centra en aprovechar las oportunidades para crecer, trascender, en lugar de resignarse a un destino preestablecido. Y esto es muy importante, que va en contra de este eterno retorno de la prerecurrencia y la previcios, predeterminación, premoralidad externa, preconvenciones sociales y demás. Bien, ahora hemos llegado a la aplicación práctica ideal del superhombre, ¿no? El superhombre, a lo largo de la historia, muchos líderes, pensadores han encarnado aspectos del ideal del superhombre, sobre todo en su capacidad para trascender las normas sociales y crear nuevas formas de pensar. Algunos ejemplos incluyen a figuras como Leonardo da Vinci, Friedrich Nietzsche, también, él evidentemente ha encarnado su filosofía, ¿no? Y también a Van Gogh, también tenemos a Sartre, a Hegel, donde estos individuos han demostrado una creatividad excepcional, un enfoque único de la vida y un desdén por las convenciones sociales que les han impuesto, les han encasillado en normas preestablecidas. Pero estos hombres a lo largo de la historia han sido revolucionarios, se puede hacer una analogía, ¿no? Han encarnado aspectos del ideal del superhombre. El superhombre también puede ser ejemplificado por aquellos artistas que no solo siguen las normas artísticas de su época, sino que las rompen y las reinventan. Tenemos Pablo Picasso, Marina Abramovich o también James Joyce, entre otros, que han desafiado las normas culturales del arte, creando formas de expresión y desafiando las expectativas de su tiempo. Filósofos existencialistas como Sartre, Camus, Simone de Beauvoir son también aquellos ejemplos del superhombre, en el sentido de que, al igual que Nietzsche, desafiaron las normas preestablecidas y propusieron un enfoque radicalmente individualista hacia la libertad, la creación de valores y la autenticidad. El concepto de existencia auténtica en Sartre, por ejemplo, refleja la idea nietzscheana de vivir sin ataduras a las convenciones sociales, a las convenciones morales tradicionales que son impuestas. El superhombre también en la cultura popular ha tenido mucha relevancia, ¿no? Varios personajes pueden ser considerados como representación ideal del superhombre. Un ejemplo notable es el personaje de Raskolnikov,
Raskolnikov en Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, aunque no es un superhombre en el sentido más claro de Nietzsche. Su lucha interna sobre el poder de su voluntad para crear su propio destino refleja las intenciones de Nietzsche, describiendo así la lucha por superar las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional, por las reglas establecidas, donde el personaje, cuando mata a la casera, tiene una lucha constante, intensa, entregarse, no entregarse, se enamora, no se enamora, su hermana que viene, que se casa con el otro pero no la quiere, y demás conflictos muy interesantes, ¿no? Muestran este ideal del superhombre, que se podría hacer un análisis representativo del ideal del superhombre. También en la cultura popular contemporánea muchos superhéroes y antihéroes en cómics, películas pueden verse representados como superhombres, ¿no? Por ejemplo, Superman en su interpretación más filosófica, Doctor Manhattan con Alan Moore. Son ejemplos de individuos que poseen un poder inmenso y al mismo tiempo enfrentan responsabilidades de crear sus propios valores y entender el mundo desde una perspectiva profundamente individualista, particular, propia. En muchos casos su lucha interna refleja la tensión entre afirmar la vida y los dilemas morales impuestos por la sociedad. La música es algo muy importante también que se da, ¿no? La autocreación y la lucha para trascender los límites también puede verse en el mundo musical. Compositores como Beethoven, que rompieron las normas de su época, que por crear música completamente nueva pueden considerarse figuras que ejemplifican el espíritu del superhombre. Igualmente, músicos de géneros como el rock, el jazz, el punk han defendido la autonomía convencional y se han dedicado a la autonomía creativa y a la liberación personal frente a las expectativas de la sociedad. Músicos también que han roto los esquemas, por así decirlo. Hay también políticos, por ejemplo, que han dado vida a este concepto de superhombre. Políticos y colectivos como el movimiento feminista, el movimiento de los derechos civiles, los movimientos de la liberación a menudo promueven la idea de que el individuo debe liberarse de las normas y estructuras que lo limitan. La autoafirmación y la autodeterminación son temas recurrentes en estos movimientos, en los cuales los individuos luchan por crear sus propios valores y vivir con dignidad y libertad. Filósofos del individualismo, el anarquismo y las filosofías más individualistas también comparten puntos de contacto con la idea del superhombre. Pensadores como Max Steiner, figuras influyentes en el movimiento Beatnik de los años 50 en Estados Unidos, que han promovido una forma de vivir auténtica, contraria a las convenciones sociales. Buscaban la liberación de las normas impuestas y la afirmación de la autonomía individual. También en la empresa, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, el ideal del superhombre también refleja en individuos visionarios, ¿no? Que han desafiado el status quo, creando nuevas formas de organización, tecnología y negocios. Ejemplos claros, ejemplos precisos tenemos a Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, quienes han dejado su capacidad han destacado por su capacidad de romper las convenciones, crear empresas, innovaciones, tecnología que desafiaban las normas tradicionales de la industria. Crear autos eléctricos en un mundo que se lucha por el petróleo es algo muy interesante y es algo muy revolucionario también. Igual pasa con muchos inventores en la actualidad. En la educación autodirigida también está muy influyente en esta autocreación que define al superhombre. También puede trasladarse a enfoques educativos como el aprendizaje autónomo, la educación alternativa, escuelas de pensamiento crítico que promueven la idea de que los individuos o los estudiantes deben ser los creadores de su propio conocimiento, desafiando ahí la autoridad tradicional de los maestros, instituciones y promoviendo la autonomía intelectual. En el ámbito del desarrollo personal es muy interesante este aspecto también, ¿no? El desarrollo personal está muy de moda en estos tiempos y el ideal del superhombre se ve en aquellos que buscan trascender sus limitaciones internas. Programas como el coaching, la autoayuda, filosofías de vida como el estoicismo moderno y el mindfulness tienden en común la idea de que el individuo tiene el poder de superarse a sí mismo y crear su propio destino. La voluntad de poder de Nietzsche refleja aquí cómo la capacidad de afirmar la vida y mejorar constantemente se ve incluso en la actualidad.
Bien, el ideal del superhombre, entonces, vamos a repasar, tiene implicaciones variadas que van más allá de la filosofía y se manifiestan en diversos campos de la cultura, política, arte y la educación, y también el desarrollo personal. A través de figuras históricas, movimientos culturales, enfoques contemporáneos, vemos cómo Nietzsche inspiró una visión del individuo que busca trascender las limitaciones impuestas por la sociedad, la moral tradicional y las expectativas colectivas. En muchos de estos casos, en muchos de estos ejemplos, el superhombre no es una figura aislada, sino un símbolo de lucha por la autocreación, la libertad individual y la expansión de la voluntad personal. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con el episodio del nihilismo, episodio 4 y la muerte de Dios. Gracias y nos vemos el día de mañana.